Federico, muchísimas gracias por venir. Me gustó esta definición de vos mismo que me acabas de dar. Sos un ingeniero que trabaja en la industria financiera. ¿Cómo se lleva eso? Así es, así. Bueno, antes que nada, gracias por la Un invitación. placer. Mira, sí, estudié ingeniería 6 años, hace ya muchos años terminé la carrera. Y bueno, en ese momento era un momento donde había bastante inflación, bastante volatilidad. Y bueno, ahí me empezó a interesar, ¿no? Yo cuando estaba en la facultad trabajaba en un grupo industrial grande de los argentinos. Y bueno, en ese momento se hablaba mucho de la industria financiera, no conocía mucho. Y dije, bueno, vamos a probar. Se hablaba de bicicleta. Se hablaba de bicicleta, había mucha terminología que yo no había estudiado en la facultad. Claro. Y que mercado de capitales, esas cosas que los ingenieros en esa época no estudiábamos. Y bueno, me interesó. Dije, vamos a aprender algo diferente. Yo estaba preparado para trabajar en una planta industrial, ¿no? Procesos, eficiencias. Y la verdad que cambiar, ¿no? Cuando uno es joven quiere ver cosas diferentes, quiere aprender. Y bueno, entré como analista de créditos, que era relacionado a las empresas, porque analizabas las empresas y todo eso. Derecho al Citi, no pasaste por ningún otro lado. Bueno, estaba en este grupo industrial, por eso, de ahí, que trabajé 3 años y después me fui al Citi. Y me empezó a gustar, ¿no? Me entusiasmé, después empecé a manejar clientes, me gustaban las relaciones con los clientes. Y bueno, tuve la suerte que me invitaron a salir a una carrera internacional. Así que me fui, después de estar relativamente poco tiempo, estuve 5 años y medio acá. Es que dicen que la cabeza del ingeniero es particular, se ve que algo de razón hay. Sí, bueno, y mi mujer es analista de sistemas que también tiene una cabeza parecida, y entonces cuando le dije, dijo, vamos a la aventura, ella también se prendió, y entonces nos fuimos. ¿Y cuál fue el primer destino? Perú. Perú, me invitaron a ir a Perú porque Perú en ese momento estaba pasando un proceso muy parecido a la Argentina. Sí. Acá es que estoy hablando del año 95. 95. Estábamos con Menem, privatizaciones. Perú estaba más atrasado que Argentina. Argentina estaba más adelantado que Perú en ese proceso. 80, seguía. ¿Entendés? Entonces, bueno, dijeron, bueno, vamos a llevar la experiencia de un argentino que nos ayude. Y la verdad que nos ha ido bárbaro, ahí. La pasamos muy bien. Y después, bueno, fuimos a Brasil, que en Brasil me interesaba mucho por el Mercosur, aprender portugués, relación Argentina-Brasil, una economía muy sofisticada, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí otros 4 años y después me invitaron a volver a Perú a manejar el banco, ¿no? Y bueno, ahí estuve casi 7 años, así que en total fueron unos 16 años ahí en América Latina. Formamos la familia con mi mujer, prácticamente 3 chicos nacieron ahí en esos países. Y bueno, después ya era momento de regresar y partimos de vuelta. Es súper interesante en el contexto actual que estamos atravesando en la Argentina, toda tu experiencia en Perú en los dos momentos, ¿no? En el momento de los 90, cuando decís Perú estaba más atrasado en términos de transformación macroeconómica, imagino que, bueno, que ahí debe haber sido el punto de inflexión cuando finalmente Perú empieza un camino que nosotros no terminamos de recorrer. Contame ese Perú, esa macro y ese incipiente independencia del Banco Central y lo que viste en la segunda gestión en Perú y que tenemos que aprender nosotros, ¿no? Claro. No, en esa época Perú recién estaba empezando, ya llevaba como 5 años del proceso, más o menos, de estabilización de la economía, pero fue un proceso ordenado, con cuentas fiscales ordenadas, con gasto público ordenado, ¿no? Ese tipo de cosas. Y Perú no lo interrumpió, lo siguió. O sea, de hecho, Perú es un proceso que ya lleva prácticamente 35 años de estabilidad, ¿no es cierto? Muy personal, ¿no? Porque uno empieza a dudar de qué pasa cuando José Velarde, que es el actual presidente del Banco Central desde hace 2 décadas o más, no esté más. Claro, bueno, lo que pasa es que el Banco Central siempre no. Desde que yo estuve ahí, y sigue siendo, era una entidad muy independiente, ¿no? Independientemente de las políticas de quienes gobernaban el país en ese momento, y bueno, fue formando un equipo, ¿no es cierto? Y él tuvo una credibilidad, y bueno, en algún momento algún presidente, no me acuerdo quién, si fue Alan García, le renovó el mandato cuando cambiaron de signo político, y bueno, y después fue medio una constante, no cambian de signo político y siguen más o menos con la misma tendencia, porque el objetivo ahí es mantener la inflación baja, eso genera inversiones, eso genera crecimiento, bueno, y todo. Es todo un círculo que se va retroalimentando, ¿no? La estabilidad macroeconómica cuesta al principio, lleva tiempo, pero después cuando está sentada, genera confianza, genera inversiones, genera empleo, bueno, y todo lo que sabemos que estamos haciendo en estos
en Argentina en estos momentos, ¿no? ¿Vos te imaginás que eso puede llegar a pasar acá? ¿Te imaginás un cambio de signo político y tal como pretende ahora el gobierno con este proyecto que va a enviar al Congreso, el actual presidente del Banco Central pueda permanecer en su cargo aun cuando Milei no siga en el suyo? Yo soy optimista. O sea, Argentina en algún momento va a cambiar de signo político, ¿no es cierto? Estos procesos de estabilización de la economía se consolidan con los años y con los diferentes signos políticos y que se van siguiendo las mismas tendencias, ¿no es cierto? Así se forman los partidos. Vos agarrás cualquier país estable hoy en el mundo y lleva años, ¿no?, de estabilidad macroeconómica y del mismo rumbo, vamos a decir, ¿no es cierto? Siempre hay matices. Lo que pasa es que cuesta mucho creer que eso puede llegar a suceder. El otro día estaba mirando las estadísticas y por el Banco Central pasaron 63 presidentes. Nunca ninguno cumplió 6 años de mandato, ni siquiera el propio, viste que van reemplazando al anterior, etcétera. Nunca ninguno de los 63 cumplió el mandato completo y son más del doble que la cantidad de presidentes de la nación que hubo. O sea, ni siquiera los presidentes, un presidente... Creo que solo Alberto Fernández tuvo al mismo presidente del Banco Central durante todo su mandato. O sea, la Argentina carga con una historia realmente densa en ese sentido. Bueno, pero vamos madurando como todo país, ¿no? Vos dijiste, está bien, el presidente del Banco Central de la época de Fernández tuvo el mismo periodo. Exacto, 4 años. Bausili lleva ya 3 años, o sea, estamos cambiando en ese sentido, ¿no es cierto? Me gusta tu optimismo. Sí, porque yo viví en países que... Y Brasil lo mismo, ¿no es cierto? Yo en Brasil viví en la época que era un Brasil estable ya, macroeconómicamente estable, con crecimiento. Y bueno, eso la gente termina aprendiendo y termina reconociendo que es positivo, que atrae inversiones, que genera empleo y que es sano para el largo plazo, ¿no es cierto? Todos los países desarrollados, o sea, tienen esa fórmula, ¿no es cierto? Después tenés los diferentes matices, vamos para un lado, vamos para el otro, ¿no? Pero esa es la base, ¿no? Parecería que la Argentina, bueno, está intentando ese camino de estabilidad macroeconómica y bueno, y hay un montón de indicadores que llaman la atención, de los que se habla todo el tiempo. Por ejemplo, riesgo país. ¿Qué te dice a vos el riesgo país del rango de 410 a 450 y que de ahí no baja? Bueno, hay que tener paciencia. Todas estas cosas demoran, o sea... Es como cuando vos salís de una enfermedad, o sea, ¿no? Está bien, no una gripe, una cosa más grave te lleva tiempo, recuperación. Bueno, esto es lo mismo, o sea, no podemos pretender arreglar las cosas en unos meses o en unos pequeños años o pocos años. Esto va a llevar tiempo, confianza, los inversores te van testeando, que en dificultades no cambies de rumbo, que sigas el mismo rumbo y bueno, y con el tiempo eso va a caer, no tengo duda que va a caer el riesgo país. ¿De qué dirías que está mejorando la Argentina? ¿De una gripe dijiste que no, dijiste algo más grave? ¿Sería una neumonía, un cáncer terminal? ¿De qué se recupera la Argentina? Y se recupera de una enfermedad, o sea, difícil saber de qué, o sea, no soy médico para decirte, está bien, ¿no es cierto? Pero me refiero a una enfermedad de la que tenés que salir con dolor. ¿Entendés? Una gripe y no tenés dolor, o sea, a lo sumo tenés una fiebre, etc. Pero cuando tenés una enfermedad que necesita una operación o que necesita un tratamiento, que es dolor, bueno, nosotros cuando salís genera dolor. Y bueno, y es tiempo, ¿no? Y es ser insistente en seguir el mismo, no parar con el tratamiento en la mitad del camino, si necesitas una rehabilitación, insistir, hacer tus ejercicios, o sea, volver a una vida normal, o sea, ¿no? Esa combinación, esto que estás describiendo, que podríamos sintetizar entre el equilibrio entre el dolor y la paciencia, el tiempo que se le puede dar, es algo que leí, que estoy leyendo muchos reportes de bancos colegas de ustedes, bueno, genera un poco de preocupación en el mercado. ¿Cuánto dolor la sociedad argentina está dispuesta a tolerar para mantener el rumbo? Incluso algunos diciendo, bueno, por ahí se necesita un poco de políticas más laxas para tratar de sostener el rumbo, aun cuando parezca contradictorio. No sé si coincidís en esa mirada. Es fácil decirlo, Sí. El equilibrio no es tan fácil, ¿no? Porque vos estamos en un proceso que necesitas mantener el orden macroeconómico, bajar la inflación, todavía tenemos niveles de inflación altos, ¿no? Entonces necesitas consolidar ese proceso. Lo que no puede pasar es que te quedes a medio camino. Entonces, sí, hay una tendencia, sí.
permitamos un poco más de crecimiento, pero no nos olvidemos que todavía estamos con niveles de inflación que son altos para niveles internacionales, ¿no? O sea, a vos no te gustaría tanto ver políticas expansivas. A mí me gusta este proceso donde se ponen las cuentas en orden, se consolidan y siguen avanzando, ¿no? O sea, todavía estamos en una situación de 3 años, ni siquiera 3 años, llevamos 2 años y medio, o sea, necesitamos más tiempo de consolidación. Vos podés hacer ese tipo de políticas expansivas cuando vos ya tenés la credibilidad y pasaste un proceso donde realmente fue consistente a un largo plazo. Todavía no llegamos a esa situación en Argentina. ¿Cuál dirías hoy que es la principal preocupación de los mercados de cara a la economía argentina, al proceso electoral que se viene? ¿Qué es lo que más le preocupa a los inversores con los que están todo el tiempo en contacto? Exactamente lo que te estoy diciendo, que esto sea consistente en el tiempo y que se consolide. Que no sea una cosa de unos años, sino que esto sea una cosa de largo plazo y que genere las inversiones, el empleo y todo lo que necesitamos en Argentina, ¿no es cierto? Que sea un proceso, el inicio de un proceso de largo plazo. En algún punto ustedes están en contacto con la realidad más luminosa de la economía argentina, que tiene que ver con el financiamiento a las grandes empresas, las inversiones en los sectores estratégicos. Contame un poco cómo está ese momentum. El que invierte en Argentina está mirando los próximos 10, 15, 20, 30 años. Entonces necesita un procedimiento o un camino que le asegura que la inversión que va a hacer le da los retornos que está esperando, ¿no? Y que lo que llamamos el rule of law, ¿no? Se mantenga, ¿no? Para la seguridad jurídica se mantenga, ¿no? Y eso es lo que, o sea, los inversores no están buscando magia, están buscando cosas simples. La vida es bastante simple, no hay que hacerla muy complicada. O sea, esto es como la vida propia que tenemos en casa. Si vos gastás más de lo que ganás, en algún momento vas a tener problemas, está bien, vos podés financiar un tiempo, pero si lo que financiás no te va a generar renta en el futuro, vas a tener problemas, ¿no es cierto? Bueno, los inversores están buscando exactamente lo mismo. Ellos dicen, bueno, está bien, voy a invertir en la Argentina, es un país que tiene un montón de oportunidades, ¿no? Un montón de talento, se consigue talento en Argentina, hay gente educada, hay gente que habla inglés, bueno, hay un montón de beneficios. Lo que necesitamos es un poquito menos de inflación, ¿no? Que no es poco. Más previsibilidad, ¿no? De que este proceso se consolida en el tiempo y las inversiones, bueno, de hecho, muchas inversiones están viniendo, o sea, el récord de inversiones que tenemos, o sea, yo en mi vida no lo he visto. Cuando decís el récord de inversiones, es el récord de emisión de... No, de inversiones que se anunciaron en las aprobaciones del RIGI, ¿no? Y lo que está en el pipeline del RIGI también, o sea, hacía rato que no se veía esto en la Argentina. ¿No es bueno, cierto? eso va a haber que financiarlo, eso va a haber que pero trabajar mucho. Pero eso es financiable. Si vos tenés una macroeconomía sana, eso es financiable. Bueno, ustedes en el banco tienen un gran termómetro de eso porque estructuran esas operaciones. Sí, exactamente. Y nosotros, mirá, o sea, por ejemplo, el gasoducto, el oleoducto este que se hizo, el consorcio de Vaca Muerta Sur, que se financió el año pasado, en condiciones de volatilidad no lo puede financiar. El año pasado se financió. Hubo mucho más interés de lo que se necesitaba financiar. Así que eso es una muestra. Y son proyectos grandes, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y hay varios proyectos de ese tipo que se vienen a la Argentina, ¿no? Y que todo el mundo está esperando que se concreten. Dijiste que se necesita un poco de inflación más baja, un poco, básicamente que desaparezca la inflación idealmente. Bueno, las reglas claras, previsibilidad, rumbo consolidado. ¿Se necesita un tipo de cambio más alto? No necesariamente. A ver, cuando vos atraes inversiones, el tipo de cambio, tenés mucho ingreso de divisas, el tipo de cambio se empieza a apreciar, o sea, es natural que suceda eso. Y bueno, no tenemos que esperar tener un tipo de cambio devaluado para que vengan las inversiones. Fíjate que con el tipo de cambio que estamos teniendo, las inversiones están viniendo y se están anunciando. O sea, yo no estoy esperando que vaya a haber una devaluación porque lo vi en los países donde viví. Bueno, son países que no consiguen las inversiones a pesar de los tipos de cambio que tienen y bueno, es la regla de juego que hay, ¿no es cierto?
Porque eso es un debate recurrente en la Argentina, o el miedo a la devaluación, que no es algo que ahora esté permeando el mercado, pero sí esta cuestión de que por ahí más cerca del techo de la banda sería más apropiado para que sectores industriales probablemente pudieran competir mejor. Vos no ves un problema con el dólar barato. Lógicamente hay ganadores y perdedores en todos los procesos, ¿no? Hay gente que es más competitiva, hay gente que es menos competitiva. En estos procesos, o sea, yo no tengo una preocupación con el tipo de cambio, ¿entendés? Entonces, porque te repito, con este tipo de cambio está viniendo inversiones, hay inversores que están financiando proyectos. No veo un impedimento en el tipo de cambio en ese sentido. Lo que pasa es que venimos de una Argentina donde el tipo de cambio siempre tiene saltos, ¿no? Y soluciona las ineficiencias, vamos a decir. Ahora no, el tipo de cambio no va a solucionar las ineficiencias. Las ineficiencias las tenemos que solucionar los empresarios, nosotros, cada uno en nuestras empresas. Junto con el dólar siempre hay otro debate asociado en la Argentina, que es el cepo. Que, bueno, se ha desmantelado, pero solo en parte. ¿Qué tanta importancia le das vos a que el cepo desaparezca definitivamente? ¿Y qué posibilidades crees que hay de que eso ocurra antes del año que viene o incluso antes de las elecciones del año que viene? No, el cepo está, en los flujos ya prácticamente todo el cepo está levantado. O sea, el cepo no está impidiendo que haya inversiones. De hecho, vos podés tomar préstamos, podés pagar deuda, podés pagar dividendos, podés pagar importaciones. O sea, los flujos están totalmente regularizados con el cepo. Lógicamente, es un proceso que hay que seguir avanzando con prudencia, ¿no? Entonces, bueno, y eso es lo que está haciendo el Banco Central. Está avanzando con prudencia, va avanzando de a pasos y bueno, cuando se siente tranquilo, libera algo y va. Pero bueno, no es algo que. Y además hay muchos países en el mundo que siguen teniendo algún tipo de control no de control de cambio, control de capitales, ¿no? Que no son totalmente libres. Claro, bueno, pero por ejemplo no te reclasifican a categoría mercado emergente precisamente por las regulaciones, en gran parte por las regulaciones que todavía tiene la Argentina. Sí, bueno, y también el rating de Argentina está mejorando, todavía nos falta bastante, ¿no? O sea, no todos son regulaciones cambiarias, sino también es el rating, ¿no? Del país, que bueno, eso con el tiempo, si seguimos con este rumbo, eso no me cabe duda que va a ir mejorando el riesgo país, mejor dicho, el rating y después el riesgo país. En tu industria, que es la industria financiera, los bancos, hay una gran foto de lo que está pasando con la economía argentina, porque por un lado están desbordantes de dólares, los depósitos en dólares están en niveles récord, y a la vez del lado del crédito, bueno, cruje un poco por la cuestión de los atrasos en los pagos, la morosidad, no solo de los hogares, sino también de las empresas, como hay una gran foto de lo que está ocurriendo en la economía. Por el lado de los depósitos en dólares, se está debatiendo ahora, bueno, ¿qué hacemos con esos dólares? ¿Qué pueden hacer los bancos con esos dólares? Y bueno, esta intención de que se orienten a mover un poco más la economía. Hay mucha prevención al respecto. ¿Cuál es tu mirada respecto a que puedan volver los préstamos en dólares? No, de hecho hoy hay un montón de préstamos en dólares a empresas que generan dólares. Claro. Lo que pasa es que vos, como empresa, tenés que tratar de financiarte en la moneda que generás para no generar esos descalces, ¿no? Porque puede suceder que tengas algunos descalces en algún momento. Entonces, nosotros como banco prestamos al que nos puede pagar, ¿no es cierto? Si vos a alguien que tiene una economía, o mejor dicho, ingresos que no están para nada dolarizados, si le prestás dólares, tenés que tener cuidado, ¿no es cierto? Lo podés hacer, pero depende del grado de endeudamiento que tenga la compañía, ¿no? Si la compañía está un poquito más endeudada, y bueno, tenés que tener más cuidado, ¿no? O tiene una cobertura, sí, ¿no? Claro. ¿Entendés? O sea, aun cuando el Banco Central relajara las normas prudenciales para habilitar créditos en dólares a quienes no generan dólares. Cada banco tiene sus políticas. Vos podrías, veo que ahí hay una precaución importante. La misma precaución que se percibió en su momento con inocencia fiscal, con todo lo que tiene que ver con inocencia fiscal. ¿Ese proyecto te parece, no es un proyecto, es una ley ya, te parece que puede llegar a reactivar un poco más la economía? Y todo lo que sea ingreso de dinero en la economía termina ayudando de alguna manera u otra, ¿no? Hay que ver
la palabra no es recauda, cuánto recibe el sistema financiero de esta iniciativa, y bueno, todo al final, ¿no? Lo que pasa por los bancos termina prestándose, genera la economía, mueve a las empresas, genera capital de trabajo, más ventas, bueno. Es el engranaje, ¿no? El sistema financiero es el engranaje que tenemos en la economía. ¿Te animás para ir cerrando a hacer un poquito de futurología? Incluso expresión de deseos, incluso. ¿Dónde te imaginás el riesgo país hacia fin de año? Estamos en agosto. No me lo imagino. Yo es que no me pongo... Sos ingeniero de verdad, Es que no me pongo metas de ese tipo. No. Hoy el riesgo país está donde tiene que estar. Y bueno, a fin de año, si las cosas siguen... Está donde tiene que estar porque hay muchos que consideran que no, que hay un sobrecastigo a los fundamentals de la economía argentina. Lo que pasa es que una que cosa es el son archivo lo que le está matando. Bueno, una cosa son los fundamentals y otra cosa es la historia. Si vos agarrás y mirás todos los fundamentals de la economía argentina y lo comparás con países que tienen un rating mayor que Argentina, Argentina está mejor que esos países, ¿no? Pero bueno, Argentina tiene una historia que no nos ayuda, ¿no? Que me condena, diría. Tuvimos default, bueno, está bien. ¿No? Si vos en algún momento engañaste, bueno, necesitas un montón de años como para demostrar que no vas a caer otra vez en lo mismo, ¿no es cierto? Entonces... Hay un debate recurrente respecto, otra vez, ¿no?, del riesgo país, que tiene que ver con salir o no al mercado. La postura del ministro de Economía, Luis Caputo, y del gobierno en general, de, bueno, no vamos a salir al mercado hasta que la tasa realmente no esté por el piso. Y muchos colegas tuyos diciendo, hay que aprovechar ventanas, el mundo está muy volátil, hay que asegurar el financiamiento, despejar vencimientos. ¿De qué lado te parás? No, yo lo que te puedo decir es que el gobierno ha estado consiguiendo financiamiento. O sea, si vos te parás... Porque este debate no es de ahora, este debate es del año pasado. Sí. Y el año pasado se debatía, bueno, ¿cómo vamos a financiar todo el año 2026? Y estamos hoy a mitad de año y está todo financiado. O sea, el mercado de capitales internacional no es la única forma de financiarte. De hecho, el gobierno se ha financiado más barato que el mercado internacional, ¿no? Ha hecho los repos, ha hecho acuerdos con el Banco Mundial, con otras multilaterales, ¿no es cierto? Y bueno, estará viendo otras alternativas. O sea. Es importante esta definición viniendo de alguien que en gran parte se dedica precisamente a hacer emisiones internacionales. Es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros nos financiamos a la tasa más barata que podemos. Es una ecuación de tasa con plazo. Y las empresas hacen exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Primero van a buscar lo más barato, después tratan de extender un poco los plazos, ¿no? Bueno, cuando se van cerrando las ventanas vas accediendo a otro tipo de financiamiento, ¿no? O sea, no necesariamente... No me quita el sueño, vamos a decir así. Claro, no te quita el sueño que acceder al mercado internacional ayude a bajar la tasa como muchos sostienen. Es como hay varios caminos. De hecho, anunciaron un plan financiero, ¿no? Hace un mes, 2 meses, y se viene cumpliendo perfectamente, y bueno. Pero bueno, muchas de estas cosas son tiempo, ¿no? Que es lo que los argentinos... Claro, que se van anunciando las cosas y que... Algunas personas desconfían, a ver, no, ¿será así, no será así? Bueno, y el tiempo está diciendo que sí, terminan siendo así como se decían. Pero el tiempo es muy tirano. ¿Sos optimista? Soy optimista yo, sí. Sí, sos optimista. Si no fuera optimista no podría estar en la posición que estoy. Porque, claro, yo soy constructor, vamos a decir así. Hay que construir, ¿no es cierto? Y para construir hay que ser medianamente optimista en las cosas, ¿no? Lógicamente, una cosa es ser optimista y otra cosa es ser inconsciente, ¿no? Está muy bien, claro. O sea, pero bueno. Vos sos optimista. Yo soy optimista. Si fueras inconsciente, claramente no podrías estar donde estás. Sí. Muchas gracias, Federico. No, gracias a vos.